entrevistamos a la candidata a vicepresidente de la Nación, Victoria Villarruel. Marce, Victoria, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Manuel? Hola, ¿Qué tal, Marcelo, Victoria? ¿cómo están? Gracias por venir, ¿eh? Un Bien, lujo, muy un bien. placer. Gracias por invitarme. Gracias por venir. Sabemos que estás ocupada. Sabemos que además estás trabajando, por supuesto, en tu calidad de legisladora en la Cámara de Diputados. Yo estuve con vos en un congreso hace algunos años, charlando, y creo que ni vos ni yo nos hubiésemos imaginado en esa charla que estás a un paso. Vos nos dijiste fuera del micrófono que sos bilardista, ¿no? Pero de estar a un paso de ser la vicepresidenta de la Nación. ¿Qué pasó? Pasó que con Javier Milei empujamos el discurso político. Javier ha sido un fenómeno político que ya lo hemos discutido dentro y fuera de las cámaras y en charlas de todo tipo, pero en la realidad las ideas de Javier Milei y las que permitió que se impulsen a través de él, como también es mi caso, han incluido un montón de gente que estaba fuera de la política. Desde jóvenes hasta personas grandes que no sentían que se podía discutir absolutamente nada, que lo único que te quedaba como destino, por ejemplo, para los últimos años de tu vida era jubilarte y bueno, y mendigar. Sí, mendigar, con dos Mendigar, mangos. exacto, mendigar. Y a los jóvenes, obviamente, el futuro que se les planteaba en Argentina y que se les sigue planteando es exiliarte o ir por ciertos caminos, como por ejemplo el auge de la droga ha permitido que haya hoy por hoy kiosquitos en todos lados, que sea como una actividad a la cual una parte de la población que no tiene oportunidades ve como una chance de supervivencia. Entonces, en ese espacio de tiempo después de la pandemia, bueno, avanzamos sobre empezar a hablar de libertad, empezar a hablar de que el que las hace las paga, discursos que parecen simples o que son ideas que incluso todos tenemos en la cabeza. Nadie permitiría que a su casa entre alguien que robe todo y nosotros no denunciar el delito o no luchar por recuperar nuestras cosas. Y sin embargo, en Argentina se Bueno, nos toleró. acostumbramos, ¿no? Me parece a mí, como Sí. te acostumbraste a la inflación, te acostumbraste a que en una esquina te puedan matar y bueno, es parte de la realidad argentina, ¿no? Empezamos a tolerar un montón de cosas que Mm. definitivamente van en contra del sentido común, de la Constitución, de las leyes vigentes, de lo que es la vida en sociedad. Sí, Estamos, tal si cual. no, poco menos que en una ley de la selva. Entonces, todas esas ideas que estaban como sepultadas o con bastante polvo arriba, empezaron a airearse y empezaron a correr. ¿Y quién fue nuestro difusor? Bueno, fueron los jóvenes, efectivamente, pero hoy por hoy el electorado nuestro son sus padres, sus abuelos, los que están en el extranjero que quieren volver. O Ni sea, se hablar. amplió muchísimo el campo de la política. Gente que se había ido del país y que te dice, estoy hace 10 años viviendo en el exterior, pero quiero volver a Argentina. Así que Ujú. hagan algo para que podamos volver. Eh, el hagan algo es hagamos algo, Sí, sí, por supuesto. porque ¿Y cómo fue, Victoria, que te uniste a Javier? Porque esto fue rapidísimo, como decís vos, en poco tiempo, de repente, ¿no? Sí, Arman un fuiste candidata a partido, diputada claro, y... y ahora, ¿no? Cerca de ser vicepresidenta de la Nación. mira, el camino fue tan vertiginoso que no lo podemos casi Ni ni procesar. procesar, o sea, no nos dio el tiempo para pensar en dónde estábamos hace 2 años y ahora. De hecho, nosotros no tenemos ni 2 años como diputados, así que recién ingresamos como diputados en diciembre del 2021, en un marco de un año y medio donde hubo relativamente poca cantidad de sesiones, Sí. donde igual se promulgaron un montón de leyes que en la mayoría de los casos son bastante desastrosas. Mm. Vos lo tenés más claro que yo, el tema de los impuestos. Nosotros hemos votado el subsidio a la cultura por 50 No, años. un O sea, desastre. Lo que han tus hecho hijos es... van a ser más grandes que nosotros y van a seguir pagando eso. Sí, sí, O no sea, es de estos 2 años tampoco, ¿eh? no, Viene exacto, de venimos de larga una, data. sí, sí, Ujú. venimos de una De montaña décadas. rusa de ¿Te impuestos y sorprendió para mal el regulaciones. Congreso cuando entraste como diputada? O, bueno, te encontraste con lo que pensaste que te ibas a encontrar? Eh, Encontré un lugar donde es muy clara la connivencia o la complicidad entre las dos estructuras más grandes políticas de nuestro país. Es Ujú. claro que ellos encontraron un sistema para irse repartiendo el poder alternadamente. Eh,
Y eso vos lo ves cuando analizás leyes como el presupuesto que se pasa todos los años, que nosotros tenemos que votar y donde los votos los termina dando Juntos por el Cambio. O leyes como la que te mencionaba del subsidio a la cultura, o por ejemplo, la creación de parques nacionales, que obviamente es una propuesta siempre encomiable. Todos estamos a favor de la preservación del medio ambiente, de la explotación de los recursos, sin por supuesto depredarlos. A nadie se le ocurriría estar matando a los conejitos en los bosques. Obvio. Ahora, ¿qué sucede? Que vos, cuando creás parques nacionales, en realidad estás creando cargos públicos, estás creando, o sea, seguís aumentando la estructura estatal en la cual se le paga al militante con una función pública. Entonces, y por supuesto no se asegura ni la preservación del medio ambiente, ni se asegura la integridad territorial del país, porque en los parques nacionales hoy, por ejemplo, pasa de todo, incendios, usurpaciones, Sí, por etcétera. supuesto. Claro. Entonces, toda esta situación siempre se da con la ayuda de un importante sector de Juntos por el Cambio. No digo, por supuesto, que sean todos, porque sería injusta generalizar de esa manera, pero sí hay un entramado de gente que está muy en consonancia con la visión cultural del kirchnerismo y la visión económica, ¿por qué no también? Y de pronto éramos 2 diputados, ahora somos 3 con Carolina Píparo, y estos 3 diputados empezaron a plantear una divergencia seria. No vamos a votar a favor de tales cosas. Cuando venga tal ley, aunque sea una ley importantísima, no la vamos a votar a favor porque sabemos lo que viene después. Que eso pasó con la ley de alquileres. Sí. Que los criticaron mucho, ¿no? Claro, primero dijeron que nos levantamos y que nos fuimos y no votamos. Bueno, eso no es cierto. Nosotros hubo varias votaciones por diferentes cuestiones, nosotros estuvimos en todas. Y aparte de estar en todas, bueno, habíamos dicho, vamos por la derogación de la ley, no vamos por el parche o retocar una parte. Es todo o nada, porque la ley destrozó el mercado inmobiliario, destrozó a los inquilinos, a los propietarios y a las inmobiliarias. Entonces, no podés ponerle una curita a algo que definitivamente es una herida que está totalmente abierta. Entonces, Sí, que esta en su momento aparte posición, votó todo, ¿no? Votó el pero oficialismo y lo votó la oposición por en el supuesto, 2020. pero de pronto 2 años, 3 años después, porque esto pasó antes de que nosotros ingresáramos al Congreso, el partido que propició esa ley, que logró su promulgación, quería la derogación, pero quería la derogación entre comillas. Cuando llega el momento de la votación, bueno, votamos por derogar la ley, por tratar en realidad en el recinto la derogación, eso lo votamos a favor. Ahora, cuando después vino el acuerdo al cual llegaron Juntos por el Cambio y el kirchnerismo de solamente retocar 2 artículos con el periodo de tiempo y la actualización que tiene que tener el alquiler, ahí es donde, bueno, nosotros votamos en contra porque no estamos de acuerdo en que se toquen parches. Esto pasa a Senado. Bueno, en Senado se está discutiendo todavía. Sí, sí. Y se va a discutir un tiempo largo, previo el kirchnerismo Claro, intentar sacar otras leyes por la pregunta esa. obligada es, bueno, en este contexto donde vos describís una casta ahí dentro del Congreso, bueno, ¿cómo haces para gobernar a partir del 10 de diciembre, ¿no? Porque van a tener, en el caso que se repitan los Perfecto. resultados, no sé, 40 diputados, pero bueno, y creo que 8 senadores. Pero digo, ¿cómo van a hacer Para tener para apoyo, claro. efectivamente encarar reformas donde van a necesitar estar de acuerdo con el resto de los sectores políticos? Mirá, hoy por hoy muchas de las leyes en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, las dirime un bloque de 8 diputados. Es decir, los 2 bloques mayoritarios, el kirchnerismo y Juntos por el Cambio, tienen una cantidad similar de diputados. 8 diputados, que son un bloque en particular, son los que logran destrabar y apoyar o no las leyes que finalmente se promulgan. O sea que vos con un número bastante pequeño de diputados podés traccionar tranquilamente, lo que obviamente esto va a requerir, y creo que es un poco a lo que apuntamos en caso de ser gobierno. Yo voy a apuntar a eso desde el Senado y los diputados que estén en nuestro bloque lo mismo. Bueno, hay que hablar con la oposición si nosotros somos oficialismo. Eso significa que vamos a negociar, que vamos a deponer nuestras banderas y vamos a dejar que pase cualquier cosa, y no.
Pero la verdad es que la ley de alquileres, por ejemplo, fue una ley nefasta que la apoyó Juntos por el Cambio y ahora lo que hicieron fue una puesta en escena de esa situación de votar o no la modificación de la ley. Está bueno lo que decía Victoria, porque tu rol es desde que yo te veo, ¿no? Junto a Javier, yendo por los programas y eso, te veo como mucho más activa que para un rol de otros vicepresidentes que hemos visto. Están a la vuelta de la esquina de ganar, esa es la realidad. Todos los jóvenes, muchísima gente los apoya. ¿Cuál va a ser justamente tu rol activo cuando seas vicepresidenta? Bueno, como vicepresidente, obviamente tengo que estar presidiendo el Senado, pero además Javier Milei y yo hemos formado un equipo desde el primer minuto. Nosotros en todo momento tuvimos muy en claro nuestras áreas de conocimiento y lo que le podemos aportar desde lo político a la República Argentina. Javier plantea una revolución desde lo económico y ni tengo que explicar cosas que ustedes saben mucho más que yo, que implican, bueno, barajar y dar de nuevo en toda la matriz económica de nuestro país. Bueno, nosotros planteamos, en mi caso, yo planteo que hay que volver a una situación en la cual el Estado te garantizaba la seguridad. La seguridad es lo que ve el ciudadano al momento de llegar a su casa, al ir a un supermercado y que no entre un tipo y les roba a todos, que tu hijo vaya a la facultad y salga a las 6 de la mañana y llegue realmente a la facultad, o que no, te maten a tu nena de 11 años para ir al colegio y robarle una mochila. O sea, situaciones bastante simples de la vida cotidiana que hoy por hoy no están aseguradas por el Estado. Por lo que es la estructura del Estado. No nos garantiza nada, nada. Hoy por hoy... ¿Y se puede luchar contra eso si no logran obtener la provincia de Buenos Aires? Sí, se puede. ¿Con un Kicillof se puede? Se puede, obviamente. Porque las fuerzas dependen de todo es, la provincia. a ver, el panorama que viene para la Argentina en el 2024, y esto es importante que lo entendamos nosotros y los que nos vayan a ver en la entrevista, el panorama que se plantea en la República Argentina el año que viene es un panorama sumamente complicado. Vamos a tener un grado de conflictividad social enorme, en donde el kirchnerismo ha dicho que va a haber muertos, que va a haber sangre, pero esto no va a pasar solo con La Libertad Avanza, esto va a pasar con cualquier espacio que no sea el kirchnerismo. Entonces, lo que tiene que entender la población es que acá no va a haber una situación mágica en la que vamos a resolver décadas de haber hecho lo que se le cantaba a un grupo de políticos. Esto va a tener un sacrificio enorme por parte de la población. Lo que nosotros planteamos es que ese sacrificio sea compartido por los políticos, que es lo que no ha pasado hasta ahora. No, te lo pregunto porque hay un miedo en la gente de decir, bueno, yo quiero votar a Javier Milei, me encanta Victoria Villarroel y me encanta la libertad y todo lo que plantean. Ahora, si tengo a Kicillof en contra, si después algunos gobernadores se dan vuelta o no quieren negociar con ustedes, al menos los senadores que dependen de las provincias o que votan ciegos lo que dice el gobernador. Digo, bueno, ¿cómo van a hacer, no? Porque en definitiva el conurbano es un gran desafío. Es un Rosario, país. por supuesto, es otro gran desafío. Pero digo, a la gente tiene miedo al, bueno, ¿y qué van a hacer con una casta política que va a seguir estando? Gente que va a querer que no puedan gobernar. Es un tema complejo. Mira, siempre cambiar el statu quo da miedo. Siempre. No vamos a negar que lo que pretendemos hacer es algo que no se intentó, por lo menos hace muchos años o muchas décadas. Sí es algo concreto. Argentina está en una situación de tal decadencia, de tal nivel de miseria, de tal conflictividad social y de auge del delito, que si no resolvemos esas cuestiones, no hay una posibilidad de que pensemos para adelante. No es una visión apocalíptica, es una visión realista. Ya tenemos ámbitos donde la droga se desenvuelve con mucha tranquilidad. Rosario es el ejemplo más notorio, pero en la ciudad de Buenos Aires pasa exactamente lo mismo en determinadas villas, donde la policía no ingresa, es literalmente tierra del que la está ocupando. Tenemos cortes de rutas, cortes de calles constantemente y nos acostumbramos a eso. Tenemos un auge del delito común de todo tipo. Entonces, definitivamente,
no es una situación fácil la que vamos a enfrentar nosotros, pero tampoco la va a enfrentar Bullrich o el mismo Massa. Ninguno va a enfrentar una situación que digamos, bueno, la verdad que llego a la presidencia y estoy en la paz de los cielos, No, ni porque hablar, todo va a ni hablar. funcionar como un engranaje No, pero uno aceitado. supone que el conflicto en la calle, tal vez el peronismo tenga las herramientas de controlarlo, porque Es son que muchas veces se Es que entiende yo que creo son que ellos hoy, mismos. es que yo creo que hoy ya no hay esa chance. Ujú. Nosotros eh, tenemos que tener presente que a partir del 11 de diciembre, la ciudad de Buenos Aires y diferentes puntos, principalmente urbanos del país, van a tener a distintos grupos, principalmente de izquierda, o grupos que están integrados por muchos de los que viven de la, de los, de todo Planes lo que es la sociales, ayuda sí. social, Mm. y esto se va a dar inevitablemente, porque además de que diciembre siempre es un mes complicado en Muy nuestro complicado. país y siempre estamos esperando eh, que pase una desgracia, porque realmente es un momento sumamente álgido para Argentina, año tras año. Bueno, quedamos muy marcados con el 2001. Exacto, con el A mí, 2001 Manuel, siempre... me quedó claro, Victoria, el papel y el rol que va a desarrollar, que tiene que ver con algo tan importante para los argentinos, que es el tema de la seguridad, ¿no? O sea, vos creo que vas a ser la encargada de manejar esa situación. Y a mí cuando hablas de miedo y todo eso, yo digo, o sea, en Argentina se mueren chicos de hambre, o sea, Ujú. el miedo ya está, o sea, eso es una realidad, o sea, te matan por la calle, o sea, Yo en cuando el voy al conurbano. conurbano trato de no ir de noche porque me da miedo. Bueno, pero es Entonces, por que eso, entonces decís todo, Y no ando ya en hay, barrios ar- la realidad ya marginales. está, no es que va a es venir. que ya hay argentinos viviendo con miedo desde hace años. Claro, 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 O seguro. sea, ya hay argentinos y extranjeros que viven en el conurbano, por ejemplo, o que viven en Rosario en determinadas zonas o en el norte del país, donde a partir de que cae la luz, vos ya no salís de tu casa y estás poco menos que atrincherado. Entonces, no podemos ignorar esa realidad porque vivimos tal vez en una parte linda de Córdoba o en la parte linda de Salta o en la ciudad de Buenos Aires. Hay que Ujú. plantear que no es aceptable eso. No es aceptable que vivamos como si estuviéramos en situación de guerra. Entonces, bueno, la economía y la seguridad son los dos puntos más importantes de interés para los argentinos. Bueno, Javier siempre atendió las cuestiones económicas y a mí me toca atender las cuestiones Claro. de seguridad y defensa. ¿Y tenés contacto con la gendarmería? O sea, pues estamos acá, diciembre está a la vuelta de la esquina, o sea, ya hablas con ellos, Sí, porque por en caso supuesto. estás Sí, hablando con sí, la por policía, con supuesto. el ejército. Con las 3 Fuerzas Armadas, con las 4 Fuerzas Federales, por supuesto también viendo el tema de justicia, porque Pues yo quiero, no hay disculpa que te Claro, por seguridad si interrumpa, no supuesto. hay justicia. claro, te interrumpo, hijo, porque si ustedes ganan y el apoyo que tienen es tan importante, o sea, la gente va a estar a favor que nos protejan, más allá de estar la gente que salga a hacer un No, estallido no, y aparte social las o lo que fuerzas, sea. la sensación que uno tiene como ciudadano, en nuestro caso estamos en los medios, pero como ciudadano de a pie, es que las fuerzas de seguridad necesitan aire también, necesitan apoyo político. Si no, no terminás ni con la inseguridad, ni terminás con la conflictividad social, ni con nada. Mira, en el caso de las 4 Fuerzas Federales, lo que necesitamos es que se convoque un comité de crisis. Eso está estipulado en la Ley de Seguridad Interior. Nosotros tenemos dos Ujú. leyes marco. Una es la Ley de Seguridad Interior, es decir, dentro de nuestro territorio, ahí solo actúan las 4 Fuerzas Federales, la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura y la PCA, la Policía Aeroportuaria. Lo cuento como si fuera medio obvio, pero así lo tenemos todos claro. Y luego en el ámbito o ante un conflicto de tipo externo ingresan las Fuerzas Armadas, no al territorio, sino a ese conflicto. Las Fuerzas Armadas, Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Mm. Es decir, que son dos ámbitos bien diferenciados. Ahora, ¿qué sucede? Que hay situaciones, como por ejemplo las del narcotráfico o las del crimen organizado, que ingresan al país, pero son bandas del exterior y ya Ujú. tienen una capacidad militarizada. Bueno, todas esas situaciones no han sido contempladas en la legislación. Eso significa que nosotros vamos a traer a las Fuerzas Armadas a ingresar al país, a repeler delito común o delito de tipo federal. No, pero sí hay que actualizar dos leyes que tienen 30 años.
Entonces, Claro. hay que promulgar determinadas observaciones a estas dos leyes marco. Además, hay situaciones que obviamente vos tenés que garantizarle. Por ejemplo, en el caso de las fuerzas federales, vos tenés que garantizarle que le estás dando como Estado el respaldo al uniformado. Vos le estás pidiendo a una persona que es como nosotros, que hizo la escuela de policía, le estás pidiendo que nos cuide aún al costo de dar su propia vida si es necesario. Sí, claro. Entonces, si vos después no le das equipamiento, no le das el adiestramiento, no lo respaldás en el momento en el que ante la legítima defensa esa persona actúa o ante el delito en flagrancia esa persona actúa, definitivamente nadie va a querer ser policía o el policía está obligado, poco menos, y léase entre comillas, el obligado a delinquir para sobrevivir. Entonces, esta cuestión que es, te diría, pero básica, es el acuerdo social de cualquier sociedad que se precie de tal, eso se rompió en Argentina. Entonces vos tenés a un policía, como pasó con Chocobar o con otros, que en el momento de repeler un delito, esa persona después es juzgada con todo el peso del Estado y queda 4 o 5 años suspendido. Claro. Por ejemplo, le pasó a los gendarmes, a los 4 gendarmes por el caso Maldonado, que estuvieron 5 años en juicio. Y vos tenés ahí 4 personas a las que destinaste dinero para formarlas, que tienen su armamento parado, es decir, no se puede utilizar ese armamento. Esas 4 personas quedan en una situación de dimensión desconocida, no están en actividad, no están retirados o dados de baja. Entonces, toda esa situación se viene sucediendo en las fuerzas de seguridad, en las fuerzas policiales, en forma constante. Lo cual que logró que desarticules la vocación del uniformado de realmente cuidarnos a todos nosotros. Bueno, nosotros queremos cambiar esa doctrina que se bajó desde el mismo Estado, porque esto bajó del Estado. Esto no vino un teórico del derecho y de pronto escribió. No. Lo que es más terrible, ¿no? Porque en Esto fue el mismo Estado diciendo, esta es la ley vigente, pero nosotros al momento de mandar a un uniformado a repeler determinada situación, lo vamos a enviar sin armamento, sin balas de goma, sin hidrantes, sin nada. Anda con tu cuerpito y arréglatelas con quien puedas. Entonces, bueno, ¿eso significa gatillo fácil, locura galopante? No, pero no sé en qué momento creemos que llegar a la armonía es ir a la locura. Cuando hay que llegar a una armonía entre lo que es la ley y lo que sucede y lo que es el derecho vigente y los derechos humanos. El policía o el gendarme también tienen derechos humanos. Obvio. Sí, pero acá parece que solamente tiene derechos humanos una parte de la población. Bueno, esta doctrina, simplificada al extremo, es lo que pretendemos que se aplique en la República Argentina. Sin seguridad no hay desarrollo, sin desarrollo no hay seguridad. Vicky, seguimos charlando en el programa Gritalo Mundial. Gracias por haber pasado por aquí. Gracias por invitarme, Manuel. Gracias, Vicky, gracias, Marcelo. Señores, muchísimas gracias por haber estado del otro lado. Continuamos charlando con Victoria en el programa Gritalo Mundial. Con ustedes nos reencontramos en este Gritalo 2023 la próxima semana. Chao.